Buen día, profesor y compañeros que nos escuchan. En esta presentación abordaremos una propuesta de Hans-Georg Gadamer, referente a los problemas de la razón práctica o la autocomprensión de las ciencias del espíritu. Como punto de partida, tenemos que los problemas de la razón práctica, o los problemas de decisión entre lo bueno y lo malo, se presentan ante Gadamer como la autocomprensión de las ciencias del espíritu científico, es decir, lograr comprendernos a nosotros mismos desde una perspectiva científica o de la razón. Es así como Gadamer pretende mostrar que la filosofía práctica de Aristóteles es el único modelo viable para lograr comprender de manera adecuada lo que son las ciencias del espíritu. Para ello, iniciaremos una breve reflexión histórica como introducción a esta tesis provocativa. El concepto de ciencia es el descubrimiento decisivo del espíritu griego que dio nacimiento a lo que llamamos cultura occidental. Por ello, es considerada su principal herencia. La ciencia estuvo representada para los griegos sustancialmente por la matemática, la cual versa sobre lo inmutable. Este modelo de ciencia llegó a imponerse en la época moderna. Es así como las leyes naturales inmutables vinieron a sustituir a los grandes contenidos de la sabiduría griega, inspiración matemática, la ciencia pitagórica de los números y de los astros. El modelo positivista de ciencia, que se impone a partir de la época moderna y que apunta a lo inmutable, presenta pocas posibilidades de desarrollo frente a la mutabilidad del humano, pues los valores que rigen su vida, las instituciones que crean y los usos que siguen, todo eso carece de inmutabilidad y por lo tanto no puede ser objeto de saber científico. Es decir, el modelo positivista de ciencia no es el mejor para ocuparse del humano, pues resulta imposible que un modelo que apunta a la inmutabilidad se encargue de lo mutable. Por ello, es importante recordar que Gadamer considera que las llamadas ciencias del espíritu, como la filosofía, el arte o la historia, se ocupan de realidades extracientíficas que quedan fuera de la verdadera ciencia. No obstante, tienen una pretensión de verdad, que trata de legitimar filosóficamente. Gadamer defiende la experiencia de verdad que se da en el arte y en la tradición histórica, por encima de las limitaciones que pueda suponer el aplicar conceptos de verdad, pues la verdad en la historia y en el arte es producida por la interpretación. Es a partir de Galileo que se impone este modelo de ciencia. Su característica principal es la primicia del método, pues Galileo consideraba que cualquier propuesta de verdad debía estar sustentada en un método experimental de fundamento matemático. De esta manera se logra predecir y controlar de alguna u otra forma el futuro. Por ejemplo, si el experimento demuestra que el alcohol es una sustancia que genera adicción, podemos predecir que si esta sustancia es consumida en exceso, sin autodominio, podemos volvernos adictos. En este contexto, la permanencia del humano continúa. Se habla de ciencias morales, las cuales llegaron a compararse con la meteorología, pues se trataba de predecir de alguna manera el comportamiento humano. Es así como el modelo positivista de ciencia alcanza lo humano. La imposición del experimento como fundamento de la ciencia trajo problemas a las ciencias humanas, pues lo humano difícilmente es sometido al experimento. Desde entonces, estas ciencias se han visto obligadas a demostrar su validez. Esto no era necesario en el pasado, pues la disciplina que transmitía todo lo humano era la retórica. La propuesta de Gadamer es recuperar el significado de la retórica, el cual se refiere a toda comunicación basada en la capacidad de hablar. Si no hablamos, no nos entendemos unos a otros, y entonces no habría sociedad humana, pues esto hace posible la cohesión de la sociedad humana. Las ciencias naturales y las ciencias del espíritu se han destinado a la constatación fáctica, es decir, a la constatación de hechos. Sin embargo, Gadamer considera que la acumulación de hechos no otorga experiencia alguna. Por ejemplo, los hechos que acumula el meteorólogo, a partir de los cuales predice el comportamiento de los meteoros, simplemente son ensayos o experimentos, no experiencias auténticas. Podemos considerar una experiencia auténtica participar en las elecciones presenciales y alegrarnos o sufrir con las consecuencias de esta elección. Gadamer propone el diálogo, pues considera que a través de este no es el individuo aislado el que conoce y afirma, sino que hay una participación común en la verdad de la vida cotidiana. Al mismo tiempo,
Aristóteles desarrolla la filosofía práctica frente a la filosofía teórica. Gadamer considera que el tema de la filosofía práctica es la praxis, es decir, toda conducta y toda autoorganización humana en este mundo, por ejemplo, una construcción o un simple diálogo. Aristóteles habla de una tercera disciplina, la poética, referente a la producción y no solo de obras de arte, sino a la producción en general. En este contexto se habla de tres filosofías. La primera, teórica, la cual se ocupa del saber. La segunda, la práctica, esta se ocupa de la praxis. Y por último, la poética, la cual aborda el hacer o la producción. A partir de esto, Gadamer dice: entre los extremos del saber y del hacer está la praxis, objeto de la filosofía práctica. Pongamos un ejemplo. Supongamos que en el extremo del saber está un arquitecto, el cual cuenta con los conocimientos para planificar correctamente la estructura de una casa. En el otro extremo está el hacer, y allí pondrá un albañil, el cual cuenta con los conocimientos para llevar a cabo lo que el arquitecto propone. Él se encargará de la construcción de la casa. Finalmente, en medio de estas dos, del saber y del hacer, se encuentra la praxis. Es aquí donde se decide si se hace o no se hace. El arquitecto sabe cómo debe ser la estructura de una casa, pero tiene que decidir si debe hacer la propuesta de la casa que le están solicitando. Es así como podemos hablar de la racionalidad científica, que nos puede hacer expertos, y de la racionalidad práctica, que nos puede hacer responsables. Una cosa es ser experto planificando la estructura de una casa, y otra cosa es ser responsable de la planificación de esta casa. Por otro lado, es importante destacar que en estos tipos de racionalidad, la científica y la práctica, se impone la naturaleza finita del hombre, frente a la tarea infinita del saber. Por ello, Gadamer considera que la racionalidad equivale a superar la tentación dogmática que acecha en todo presunto saber, es decir, tanto en el saber científico como en el saber ser responsable, lo que se necesita es la razón. Frente a la facticidad científica, Gadamer propone la facticidad de nuestras creencias, de nuestras valoraciones y de nuestros usos compartidos. De esta manera, nuestro carácter responsable no se logra con el aprendizaje, sino con el ejercicio y con el hábito, y eso estaría garantizado por la prudencia. En nuestro ejemplo anterior, estaría en juego la decisión del arquitecto respecto a planificar la construcción de una casa o de no hacerla. Esta decisión deberá tomarla con base en sus creencias, sus valoraciones y sus usos compartidos en la sociedad. En conclusión, de lo que se trata es de la convención, es decir, estar de acuerdo y dar validez a la coincidencia, no por imposición, sino porque nos identificamos con todas las conciencias de los otros.